Pues gracias a Dios que nuestros músicos vinieron apoyando a la selección y eso es bueno. Gracias a Dios que nos concede pues estar juntos adorando al Señor, y sé que bueno, pues todo lo que estamos viviendo como México, como país, pues como mexicanos, pues ha sido muy bueno, muy emocionante. Ojalá que disfrute estos momentos con su familia y bueno, pues gracias a Dios que Él está con nosotros. Bien, pues vamos a continuar con la serie que estamos tratando sobre el libro de los Hebreos. Nos encontramos en el capítulo número 6 y estamos desarrollando cada uno de los puntos doctrinales que encontramos aquí, y a veces nos preguntamos por qué tendrá mucha relevancia poder observar lo que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos o los rituales de lavamientos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. ¿Por qué el apóstol Pablo exhortó sobre todo a esta iglesia de los hebreos para que pudieran avanzar y no se quedaran estancados? Bueno, pues porque a veces podemos estar considerando un arrepentimiento de obras muertas como en el Antiguo Testamento, sin considerar el arrepentimiento del Nuevo Testamento, donde está presente ya Cristo. O posiblemente hay mucha gente que tiene fe en Dios, pero probablemente no tenga fe en su Hijo Jesucristo. De igual manera, al observar los bautismos o los lavamientos, pues hay mucha gente que puede estar todavía en los rituales del Antiguo Testamento y no llegar a tener una claridad de lo que es el bautismo establecido por el Señor Jesucristo en Mateo 28, ir por todo el mundo, hacer discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, cada uno de los puntos doctrinales que tenemos aquí tienen la necesidad de poderlos observar para poderlos entender con toda claridad qué son y qué significan, cómo se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento y cómo los debemos de practicar en el Nuevo Testamento y sobre todo en el tiempo de la gracia. Hoy voy a hablar sobre un tema que he titulado la imposición de manos, sobre todo en el liderazgo, Así que ayúdeme a orar, por favor, por el mensaje de esta mañana. Padre, muchas gracias por darnos la bendición de estar juntos como hermanos, por darnos la oportunidad de poder exaltar y bendecir tu nombre. Gracias por moverte en nuestra vida, en nuestro corazón, por manifestar tu gracia todos los días a personas que no te conocen, por llevar a la madurez a los que ya te conocen, por salvar, Señor, a aquellos que están perdidos. Y Dios, en esta mañana estamos aquí porque hemos entendido el propósito de nuestro llamado. Creemos, Dios, que hemos nacido de nuevo, que tú nos has escogido, que nos has sacado del reino de las tinieblas, nos has traído a tu reino, y que estamos aquí por la necesidad del evangelio, pero que un día no muy lejano estaremos contigo en tu presencia. Hoy nos hemos congregado, Señor Dios nuestro, para ser alimentados de la verdad, para no practicar cosas equivocadas, para no tener ideas distorsionadas de quién eres, de lo que nos has mandado y sobre todo de cada mandamiento. Te ruego nos abras el entendimiento y que cada uno de los que estamos hoy aquí salgamos nutridos de la sana palabra que tú has dado a tu pueblo. Dios, que sobre todas las cosas hoy el Espíritu Santo sea el principal de nuestra conversión, que nos haga redarguir, entender y tener sobre todo mucha claridad en las cosas que corresponden a tu reino. Recibe la gloria, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Carta de los Hebreos capítulo 6 versículos del 1 al 3. Y vamos a hablar hoy sobre lo que es la imposición de manos. La próxima semana vamos a hablar sobre lo que es la resurrección que hubo en el Antiguo Testamento, la resurrección de nuestro Señor y el tiempo de la resurrección en el tiempo final. De igual manera vamos a hablar sobre el juicio de Dios y quiero dar un resumen de todo lo que estamos hablando en el Apocalipsis para que la iglesia pueda ver cómo vendrá el juicio en los últimos tiempos. Así que vamos a leer por favor versículo número 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿A dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Por favor. La carta de los Hebreos fue escrita a creyentes judíos que conocían muy bien las enseñanzas del Antiguo Testamento. Habían aprendido sobre el arrepentimiento, la fe en Dios, los lavamientos ceremoniales, la imposición de manos, la resurrección y el juicio venidero. Sin embargo, todas esas verdades habían sido entendidas bajo la sombra de lo que es el antiguo pacto. El autor de Hebreos no les está enseñando doctrinas nuevas, sino exhortándolos a no regresar a esas enseñanzas que estaban separadas de Cristo, porque muchos de ellos habían abrazado la fe en Cristo, pero poco a poco estaban retrocediendo a todos los rituales que se practicaban en el antiguo pacto. Ahora debían comprender que todas ellas encontraban su cumplimiento en Cristo. Por eso les dice, no echando otra vez el fundamento, es decir, no vuelvan a poner los cimientos del antiguo sistema, sino edifiquen sobre el fundamento perfecto que es Cristo y avancen hacia la madurez espiritual. Lo que les está diciendo es, ya hay un cimiento, no pongan otro cimiento sobre el cimiento que ya está. No, ya tenemos el cimiento de una casa, ¿qué sigue? Hacia adelante. Eso es lo que les está diciendo. El autor de Hebreos nos enseña que las doctrinas fundamentales no deben abandonarse, sino deben entenderse a la luz de Cristo. Lo que antes era una sombra, el arrepentimiento, la fe en Dios, los lavamientos, la imposición de manos, la resurrección, el juicio venidero, se veían de una sombra. Ahora tienen su cumplimiento en Cristo. Por eso hoy estudiaremos una de esas enseñanzas elementales, la imposición de manos, para descubrir qué significó en el Antiguo Testamento, cómo lo practicó la iglesia en el Nuevo Testamento y cuál es su propósito para nosotros en el día de hoy. En primer lugar, observemos entonces la imposición de manos en el Antiguo Testamento. ¿Qué era? ¿Cómo se practicaba? ¿Cómo se realizaba? Y desde dónde se comenzó a manifestar esta enseñanza. Primero, veamos la identificación con un sacrificio. Por favor, vamos a Levíticos capítulo 1 versículo 4 y vamos a ver cómo los corderos, ¿verdad?, eran los instrumentos para llevar el pecado de los hombres. Y entonces el adorador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal para identificarse. Levíticos 1:4.
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Fíjense, se identificaba el adorador, ponía las manos sobre el animalito, y ahora, ¿qué quería decir eso? Que el animal iba a llevar los pecados de ese hombre o de esa mujer. Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, no era un acto de magia, no, era una declaración pública, sí, una declaración pública ante los sacerdotes, ante el pueblo, sí, una declaración en la cual se estaba diciendo que ese sacrificio me representaba. Fíjese, quería decir que el animal moría ocupando el lugar de ¿quién? Del pecador. Por lo tanto, se convertía en una figura de Cristo. Ese animalito era una figura de Cristo. Hoy usted y yo ya no tenemos esa necesidad de tomar un cordero, un macho cabrío, cualquier animal. Tampoco tenemos la necesidad de depositar nuestras manos sobre su cabeza para identificarnos, porque cada creyente hoy ha puesto su confianza en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que entonces nuestra identificación ya no es con un animal, sino con Jesucristo. Ahora, Cristo está en mí, yo estoy en Cristo, y ya no tengo entonces la necesidad de poner manos sobre ningún animal. Pero también cumplía otro propósito, la imposición de manos. Se veía como una transferencia simbólica del pecado. Ahí mismo en Levítico vemos también en el capítulo número 16 y en el versículo 21, vea lo que hacían el sumo sacerdote en el versículo número 21. Vea, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Fíjese lo que se hacía. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En el día de la expiación, el sumo sacerdote ponía ambas manos sobre el macho cabrío mientras confesaba los pecados de todo el pueblo. Por eso le decía que era una transferencia simbólica. El acto entonces simbolizaba que el pecado tenía que ser llevado lejos. No era el animal quien quitaba el pecado, era Dios mostrando anticipadamente la obra perfecta de Cristo. ¿Estará de acuerdo entonces que Cristo llevó nuestros pecados de una vez y para siempre? Tomó nuestros pecados y dice que los llevó a lo más lejano. Es más, que fueron puestos en lo más profundo del mar. De manera que, ¿qué simbolizaba este macho cabrío? La obra de redención que vendría más adelante. Ahora entonces, aquel que ha llevado nuestras culpas y que ha tomado todos nuestros pecados ha sido nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, también se utilizaba esto de imponer las manos como una consagración para un servicio, para una consagración. Esto nosotros lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo número 27 y en el versículo número 18. Vea lo que dice aquí y cómo es que se consagraba a las personas para algún servicio o algún ministerio. Versículo número 18. Y Jehová dijo a Moisés, fíjese, toma a Josué. ¿Qué dijo el Señor? Debes tomar ¿a quién?
a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre ¿quién? Sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Preste mucha atención aquí. Tenía que ser puesto delante del sacerdote y delante de ¿qué? De toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. ¿Y qué hizo? Y puso sobre él ¿qué? Sus manos, y le dio entonces el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés entonces impuso las manos sobre Josué. ¿Y qué es entonces lo que ocurrió? No recibió poderes mágicos, no, como a veces se piensa, sino que todo Israel entendió que Dios ha escogido a este hombre para dirigirlo. Eso es, de manera que entonces la imposición de manos fue un acto público de un reconocimiento de que Josué, escúcheme, había sido llamado por Dios, había sido escogido, había dado testimonio. Entonces iba a llegar a ser el sucesor de ¿quién? De Moisés. De manera que entonces Moisés, al imponer las manos, está delegando, escúcheme, la tarea que va a realizar en los próximos días. Pero también la imposición de manos en el Antiguo Testamento se ocupaba para bendecir a las personas. En Génesis 48 vemos aquí la historia que nos cuenta y que nos narra en relación a Jacob cuando ya es viejo. Y dice aquí en el capítulo 48 y en el versículo 1: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Versículo 8: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí. ¿Y qué? Y los bendeciré. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han bendecido a sus hijos? Hermanos que ya son abuelos, ¿han bendecido a sus nietos? Fíjese lo que hizo aquí Jacob. Dice: ¿y los qué? Los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan grabados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Esto es, Dios me concedió ver a mis nietos. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios
que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Quiero que usted vea entonces que las manos simbolizaban entonces ¿qué? Bendición y favor sobre las personas. De manera que entonces la imposición de manos siempre comunicaba algo en el Antiguo Testamento. Nunca entonces era un acto vacío. Representaba, como lo vimos, primeramente identificación, consagración, bendición, reconocimiento público. Ahora, vamos a ver en segundo lugar la imposición de manos en el Nuevo Testamento, porque es así como llegamos entonces a Hebreos capítulo número 6, en el cual estamos leyendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. El escritor menciona la imposición de manos entre los fundamentos de la fe. Esto es, los creyentes judíos conocían perfectamente esta práctica. Ahora, Cristo había cumplido todo aquello que los símbolos anunciaban. Cristo está presente, Cristo ya los cumplió, Él fue el Cordero perfecto, Él es nuestra bendición. Entonces, ¿cómo la usa la iglesia? Bueno, vamos a comenzar entonces a ver cómo nos lo registra el libro de los Hechos, y entonces cómo es esa transacción de lo que es Antiguo Testamento. De esta manera era la imposición de manos. ¿Qué sucede entonces cuando comienza la iglesia estando ya presente Cristo? Bueno, la primera vez que vemos la presencia de la imposición de manos la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6, cuando comenzó a crecer la iglesia. Yo sé que usted ha leído este pasaje, versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjese, creció la iglesia, crecieron las necesidades, por lo tanto, escúcheme, hacía falta discípulos que se encargaran ahora de los diferentes servicios que iban surgiendo y las necesidades. Y dice: buscad pues, hermanos, fíjese, de entre vosotros a 7 varones de qué. A ver, 7 varones de qué. 7 varones que iban llegando, 7 varones que venían de vez en cuando, 7 varones que tenían un testimonio medio como dudoso. 7 varones que llenos de qué, del Espíritu Santo. Dice aquí, primeramente, varones de buen testimonio. ¿De buen qué? Sí, ¿verdad? No hermanitos que se anduvieran peleando ahí, o ya anda todo borracho, tirado, dando mal testimonio por fuera. No. ¿Buen qué? Testimonio dentro y ¿dónde? Y fuera. Porque a veces pues hay angelitos aquí, pero fuera son unos demonios. No, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos que pongan las mesas. Fíjese, no está diciendo que van a predicar, no está diciendo que van a enseñar, está diciendo que van a atender
necesidades básicas de la iglesia. Ahora, versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, ¿verdad? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales, fíjese, preste mucha atención. Es que créame que es necesario mirar esta doctrina porque hoy en día en las iglesias, mi hermano, la imposición de manos es tirar gente, traer unción, voy a profetizar que vas a ser un profeta, un gran pastor y vas a ser un dueño de economía. Por favor, hermanos, eran personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, ya estaban en el camino, ya estaban dando ejemplo. ¿Sí me escuchó? Y entonces hacen algo, a los cuales presentaron ¿ante quién? Ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Dígalo fuerte. Les impusieron ¿qué? Las manos. Sí, los 7 servidores son presentados. Los apóstoles oran e imponen las manos. No les transmiten poder. ¿Sí me escuchó? Es que a veces se piensa eso. Hermano, ore para mí a ver si cae poder sobre mí. No, no les transmitieron poder, sino reconocen públicamente el llamado de Dios. Cuando nosotros nuevamente ahí en Hechos vemos otra imposición de manos en el capítulo número 13, vea también lo que sucedió en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había ahí? Profetas y maestros. ¿Qué había? Dígalo fuerte. Ay, entonces no voy a imponer manos para que Dios levante profetas. No vamos a imponer manos para que Dios levante maestros. No, ya había ahí. ¿Está bien? Dice que ya había Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manases el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quién estaba también? Saulo. ¿Y qué hacían estos hombres? ¿Qué hacían? Fíjese, ministraban ¿a quién? Ministraban estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fíjese, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia ayuna, ora, impone las manos y los envía. Por favor, entiéndame. ¿La autoridad de dónde proviene? ¿De los apóstoles o de Dios? La autoridad proviene ¿de dónde? De Dios. La iglesia solamente lo que hace es que los reconocía. Yo le he dicho en más de una ocasión, ¿cuáles son los ministerios que deben de ser tomados? Pues cuando vemos a personas que ¿verdad? Son comprometidas, cuentas con ellos. Cuando vamos a determinar algún ministerio, pensamos quién es constante, quién es fiel, quién se está preparando, quién tiene un buen testimonio para que pueda ocupar entonces, permítame, un lugar dentro del ministerio. Sí, así es. Entonces, pues se ocupaba para esto, para reconocer, ¿verdad? Y enviar los diferentes ministerios. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos deja una enseñanza que también se veía en el Antiguo Testamento
Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, vamos a ver la presencia de la imposición de manos, pero en nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que hace, capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿Unos qué? ¿Por qué presentamos a los niños y qué hacemos cuando los presentamos? Dice, para que pusieses las manos sobre ¿quién? Sobre ellos. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Qué hizo con sus nietos? ¿Qué hizo? Los bendijo. Dice, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre quién, sobre ellos las manos, se fue de ahí. Qué manera de enseñarnos que también es para bendecir a las personas. Por ello, le hemos dicho en más de una ocasión, mi hermano, no se vaya de aquí si no nos deja orar por usted. Y qué bueno, cuando hay alguna necesidad, acércate. No hay necesidad de que hoy, espero me dé a entender, no podemos dar solamente al terminar el servicio una consejería. Por favor, entiéndenos. Pero sí podemos orar por ti. Para una consejería nos quedamos de ver otro día, un lunes, un martes, porque requiere tiempo. Pero el día domingo, mi hermano, o cuando nos congregamos, sea el miércoles o cualquier otro día, debes de saber que una forma de bendecirnos es cuando decimos, iglesia, vamos a orar. Pon la mano sobre el hombro de tu hermano. ¿Sabes qué estamos haciendo? Eso, bendecir la vida de mi hermano. También vemos la presencia de la imposición de manos en casos extraordinarios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos también miramos cosas que sucedieron en la propagación del Evangelio, cuando estaba siendo llevado el Evangelio a todas las ciudades, en el capítulo número 14 del libro de los Hechos, y vea qué es lo que sucedió cuando se impusieron las manos. 14:14, vea. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las voces de multitudes, diciendo, varones, Hechos 14, versículo 14, fíjese. Me equivoqué aquí en la cita. Me acuerdo en el camino, pero bien. Aquí este pasaje que marqué, que me equivoqué en el capítulo, habla del día cuando los apóstoles dice que oraron y cayó el Espíritu Santo sobre la vida de las personas, fíjese. Pero curiosamente hay un mago que lo que hacía es engañar al pueblo, ¿verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Y dice que cuando vio que los apóstoles, cuando oraban, caía el Espíritu Santo sobre las personas, dice que les dijo, por favor, díganme cómo consigo eso y cuánto vale. ¿Hechos 8? Gracias, mi hermano. (8:14), entonces debe de ser. Sí, está muy bien, gracias. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, fíjese, a los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Fíjese, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entendemos por qué es importante repasar estas lecciones,
porque estos hombres ya habían emprendido el camino, pero no entendían muchas verdades. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjese, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Hay mucha gente que está como Simón, va a las reuniones y piensa que porque le pongan las manos va a tener buen testimonio, van a ser perdonados sus pecados, ¿verdad? Va a ser lleno del Espíritu Santo. Entró como pecador y va a salir profeta. No, porque a veces pensamos eso y tenemos esa idea distorsionada. Y entonces le dice, entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero y por medio de los hombres. No, el don de Dios no se recibe ni por dinero ni por ningún hombre. Se recibe únicamente como eso. Es un don, es un regalo que Dios da a quien Él quiere. De manera que entonces, en algunos momentos del libro de los Hechos, la imposición de manos estuvo relacionada con la manifestación visible del Espíritu Santo. Pero mucho cuidado aquí, mis hermanos, porque es posible que fueron acontecimientos únicos durante el establecimiento de la iglesia. Cuando hablamos del libro de los Hechos, estamos hablando de un libro histórico. Cosas que pudieron pasar, ¿por qué? Porque era necesario para que el evangelio siguiera siendo llevado, pero no constituyen una norma para todas las generaciones. Esto es, mis hermanos, voy a explicar el por qué, pero le repito, puede que oremos y que no caiga el Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes ya nacieron de nuevo. El Espíritu Santo ya está ¿dónde? En su corazón. Entonces no es una norma para todas las generaciones. Ahora, ¿qué significa para la iglesia hoy esto? La imposición de manos. Bueno, la iglesia sigue practicando la imposición de manos, claro, pero debe entender correctamente su significado. Primero, no comunica un poder especial, no transmite una unción automática, no hace más santo al que la recibe. Es un acto de obediencia y reconocimiento. Ahora, ¿por qué no comunica un poder especial? Porque eso es lo que más me interesa aclarar en esta tarde. Bueno, la imposición de manos es un signo visible de una realidad espiritual, pero no el medio por el cual Dios está obligado a impartir gracia o poder como se piensa. Usted ora, Dios está obligado a manifestarse, a que hable en lenguas, a que tenga unción o a que me caiga. No, Dios no está obligado a eso. De manera que esta conclusión se basa en varios principios. El poder pertenece al Espíritu Santo, no al acto físico. ¿A quién pertenece el poder? Al Espíritu Santo. La Biblia enseña que los dones y el poder espiritual son distribuidos soberanamente por el Espíritu Santo. Primera los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Sí, observa que el texto no dice que los dones se transmiten por la imposición de manos, sino que el Espíritu los reparte según su voluntad. Por ello entonces vemos el testimonio que Dios escogió primero, Dios llamó, Dios capacitó, y la imposición de manos entonces solamente es un reconocimiento. De manera que entonces Dios puede usar, sí, la imposición de manos como parte de una ceremonia,
pero el poder nunca depende del gesto, jamás. El poder depende ¿de quién? De Dios. En segundo lugar, Dios llamó a las personas antes de que alguien les impusiera las manos. El ejemplo lo vimos en Josué, ¿verdad? ¿Se acuerda de Josué? Números 27. Dios primero dice, ya lo leímos, toma a Josué. ¿Quién lo escogió primero? Dios. Toma a Josué. Después Moisés le impone las manos. La imposición entonces no produjo el llamado, solo lo reconoció públicamente ante la congregación para decir, por ejemplo, aquí hemos impuesto las manos sobre un diácono y lo presentamos ante la congregación. ¿Por qué? Porque ha dado testimonio, ha sido fiel, porque necesitamos ponerlo a prueba, pero necesitamos orar para que la iglesia reconozca que ha sido delegado sobre él una responsabilidad. Otro ejemplo lo vemos en Pablo, Hechos 9. Cristo llamó a Pablo directamente. Años después estamos hablando que en Hechos 13, fíjese, del capítulo 9 al capítulo 13 de Hechos han pasado de 8 a 10 años. No es el mismo Saulo, no. Y vemos que la iglesia le impone las manos, pero Pablo ya es apóstol. Pablo ya está ejerciendo ministerio. Es más, Dios ya usa la vida de Pablo. La iglesia simplemente confirmó el llamado de Dios. En tercer lugar, la autoridad viene de Cristo, que es lo más importante. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada. ¿De quién es la autoridad? De manera que la autoridad ministerial nunca proviene de las manos de los hombres. Cuidado cuando usted llegue a un lugar y se encuentre a un hombre de esos que se llaman apóstoles y diga, ¿verdad? Te consagro como el apóstol de las naciones. Por favor, mis hermanos, eso no viene del hombre, de ninguna manera. La autoridad proviene de Cristo. La iglesia únicamente va a reconocer esa autoridad. ¡Qué hombre! ¡Qué barbaridad! Este hermano cómo ora, este hermano cómo adora, perdóneme, este hermano cómo predica, cuánta gente ha alcanzado. Mi hermano tiene un testimonio maravilloso. Ven por favor, oremos por ti y te enviamos. Fíjese, ese es el punto. No es hacer teatros, no es hacer un espectáculo de circo como se pretende. Reuniones donde están las masas. Ahora ya salió el me quito el saco. Eso es terrible, hermanos. Y curiosamente siempre se caen los mismos. ¡Qué grosería! ¡Qué forma de blasfemar las escrituras! Porque no encontramos eso. Vengan, van a recibir la unción. Y ¿sabe qué? Ahí van los mensos. ¿Y sabe por qué? Porque no estudian las escrituras. ¿Qué significa entonces la unción? ¿Qué es la unción? ¿Qué significa? La verdadera unción, présteme atención, es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Primera de Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo. Otra vez lo voy a volver a repetir, a ver si dice amén. Vosotros tenéis la unción del Santo. No necesitan un saco sobre su cabeza de cualquier líder. Necesita una fe genuina puesta en el Señor Jesucristo, con un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento genuino puesto en el Hijo de Dios produce algo que se llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene acompañado de perdón de pecados, la presencia del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente y la vida eterna. Ese regalo se recibe por medio de la fe, no por actos externos.
Es que fui a una reunión, pero no sentí nada, no me caí, no vomité. Híjole. Reuniones donde la gente va pensando vomitar. Perdónenme, en la entrada les dan una bolsa negra por si vomita. ¡Qué barbaridad! Pues hay quien sí vomita ahí y llegan a sus casas y siguen vomitando sapos y culebras porque no han nacido de nuevo, perdónenme. El nuevo nacimiento no tiene que ver nada con este tipo de espectáculos que están sirviendo principalmente ¿para qué? Para lucrar con la fe de las personas. ¿Sabe qué me interesan? Masas. ¿Y por qué? Hoy ha salido de moda eso. Vengas, es gratuito, sí, pero allá le vacían el bolsillo. Vengas, es totalmente gratis. ¿Así? Es jugar con la fe porque hay mucha ignorancia de las escrituras. Todo creyente, pregúntele al que está a su lado, ¿eres creyente? Dígale. Todo creyente tiene la unción del Espíritu Santo. No depende de que alguien le imponga las manos. Por eso la iglesia no transmite la unción, reconoce y ora por la obra que Dios ya está haciendo. Entonces, me podría preguntar usted, ¿para qué imponer las manos? Entonces, ¿para qué imponer las manos? Bueno, porque es un acto bíblico que expresa varias verdades: reconocimiento del llamado de Dios, oración por las personas, bendición, envío al ministerio, identificación y sobre todo respaldo de la iglesia. No es un rito vacío, pero tampoco es un acto mágico. Tiene un significado maravilloso cuando se realiza genuino y como tiene que ser. Y Dios en su gracia manifiesta y hace lo que bien quiere. De manera que entonces, para que pueda quedar un poquito más claro, pensemos en una boda. Cuando los novios intercambian los anillos, el anillo no crea el amor ni produce automáticamente el matrimonio. Simboliza públicamente un compromiso que ya ha sido establecido mediante el pacto. De manera similar, la imposición de manos no crea el llamado ni transmite poder o unción por sí misma. Es un signo visible mediante el cual la iglesia reconoce el llamado de Dios, ora por las personas y encomienda para el servicio. La eficacia está en Dios, no en el gesto. Dios puede obrar mientras la iglesia impone las manos, pero es el Espíritu Santo quien llama, capacita y concede los dones conforme a su voluntad, no el acto en sí, ni mucho menos las personas. Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿sobre quién se practica esto? Vamos, por favor. ¿Vino con tiempo? ¿Sí? Además el partido es a las 6. ¿Qué le preocupa? ¿Sobre quién se practica? ¿Sobre quién? Sobre pastores, sobre ancianos, sobre diáconos, sobre misioneros, en algunos casos sobre creyentes enviados a una obra específica. ¿Qué comunica? La iglesia dice públicamente: sí, reconocemos que Dios ha llamado a esta persona. También expresa: oramos por ella, la respaldamos y además la enviamos. Claro, pero hay algo muy importante aquí, que es, creo que lo más importante de este mensaje. En cuarto lugar, una advertencia para los líderes. Esto me puso de puntitas a mí y estoy preocupado. Estoy preocupado. De hecho, platicaba con los hermanos en la semana, les dije, acabamos Apocalipsis y vamos a estudiar Primera de Timoteo, porque es necesario ordenar la iglesia. Sí. Primera de Timoteo 5:22, Pablo dice, fíjese, vamos ahí, vamos por favor. Quisiera tardarme menos, pero no puedo. Usted me perdonará. Pero ahí en Timoteo,
Fíjese lo que dice 5:22. Lo tengo aquí, pero quiero que usted lo lea. 5:22. Si alguien ve que se está durmiendo, dígale: si en el partido no te duermes, como aquí sí. Fíjese, después de hablar de todos los deberes que me gustaría que lo leyera en casa y de todos los deberes que tenemos que hacer, Pablo aclara algo. Dice: no impongas, fíjese, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en qué. Es que a veces se nos hace fácil orar por personas que están en pecado, perdóneme. Aguas. No impongas las manos con qué. Oh, es que a veces andamos como pulpos. Yo recuerdo una vez, hace años, el templo llegaba como por estar las bocinas. Estábamos orando. De momento entró un hombre. Yo no sabía que era cristiano, no lo conocía, pero se unió a la oración. De momento se puso de pie y comenzó a orar. Entonces yo estaba postrado y levanté porque fue a orar por mí. Inmediatamente dije: pues, ¿quién está orando? Porque no pensé que hubiera alguien que fuera a orar por nosotros. Entonces lo veo y luego veo que empieza a orar solamente por las hermanas. Fíjese. Pasados los días pregunté quién era. Pues resulta que andaba de borracho. Es más, venía crudo a la reunión, pero andaba como pulpo. Y curiosamente orando por las hermanas. Qué barbaridad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿verdad? Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto enseña que la iglesia debe ser cuidadosa al reconocer líderes. ¿Al reconocer qué? Líderes. No basta el entusiasmo. Debe existir testimonio, madurez, sana doctrina, carácter, fidelidad. La imposición de manos no crea líderes. Reconoce líderes que ya han sido formados. Claro. No es, mis hermanos, y discúlpeme que se lo diga, no es andar levantando a uno y a otro. Y es que pienso que a lo mejor puede servir bien en el ministerio. No, aquí lo habla, y mucho más, mi hermano, con los maestros. Maestros de niños, maestros de jóvenes, líderes ancianos, pastores. Mis hermanos, deben de cumplir con este requisito. El que desea obispado, dice aquí, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ¿verdad?, sea marido de qué, de una qué, sobrio, prudente, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, sobrio, apto para enseñar. No pendenciero, no que se ande agarrando un tiro con media iglesia. Perdóneme, le falta carácter. Lo mismo dentro del ministerio, mis hermanos. Si usted está realizando un ministerio, lo mismo. Claro, mucho cuidado entonces con lo que nosotros levantemos, porque cuando levantamos a alguien, le estamos delegando una responsabilidad sobre su cabeza. Aplicaciones para la iglesia, para ir finalizando. No busque ceremonias, busque una vida transformada. Si estás buscando ceremonias, hay muchos lugares. De verdad. Vaya y va a salir como el apóstol Pablo. Pero a veces la lucecita del apóstol Pablo le tarda un año. Después anda blasfemando el nombre de Dios. No busque usted ceremonias. Busque una vida transformada.
Las manos no cambian el corazón, Cristo sí. Para quienes están sirviendo, el reconocimiento público trae una responsabilidad y tú la tienes. Y si eres maestro, esfuérzate. Tristemente he escuchado testimonios de personas que han decidido retirarse porque no encuentran en sus clases sustancia, profundidad. No es pararte nada más, no vas a dar una clase, ¿verdad?, secular. A lo mejor sea usted muy bueno en matemáticas, sociología, no sé cuál sea su área, pero cuando usted se ha puesto en un ministerio de enseñanza, métase a orar, métase a estudiar la Biblia, estudie su manual y párese a dar una clase de poder. Que sus alumnos salgan con hambre de querer seguir aprendiendo y seguir adelante. Porque si lejos, mi hermano, escúcheme, de edificar, derribas, se te entregan 20 y entregas 3. Y no es que a veces el alumno no quiera, es que perdóname, si me siento y no voy a aprender, ¿usted a qué viene aquí, mi hermano? ¿A qué? Digo, podemos poner el fútbol a las 6, ¿cuántos dicen amén? Y comer, ay, gloria a Dios, y comer palomitas y lo que sea. Pero cuando se trata de aprender Biblia y de enseñar, ¿a qué venimos? A aprender. Así que perdóname, si estás dentro de lo que es un ministerio y estás en el último momento preparando a ver qué le doy y vas a venirme aquí a hablar de tu testimonio. Oh, decía apenas una familia, dice, hermano, de verdad venía a otra iglesia y dice, pastor, estoy cansado de escuchar que el hermano le va bien, que se compra tenis de marca, ropa de marca, que su trabajo, que tiene la oportunidad. Dice, hermano, yo no vengo a eso, mi hermano, ya me cansé de escuchar siempre lo mismo. ¿Sabe? Hubo reuniones donde llegué a estar, donde solamente se dedicaban a hablar de lo bien que se portaban sus hijos. Tristemente, cuando pasaron los años, sus hijos no fueron los mejores. No venimos a hablar aquí de nosotros. Venimos aquí a hablar del único que se tiene que hablar. Se llama Jesús. Por lo tanto, entonces, si Dios te llamó, sirve con humildad, con responsabilidad, con entusiasmo, que se vea que lo que estás haciendo lo amas. Porque amas ¿a quién? A Cristo. Por eso no existe el todólogo en la iglesia, porque tú tienes un área muy importante y si no la amas, entrégalo o esfuérzate. Esfuérzate, claro. Para quienes desean un ministerio, liderar, antes del reconocimiento público debe existir una vida privada de obediencia, como ya lo vimos. El ministerio comienza mucho antes de que alguien imponga las manos sobre nosotros. Comienza mucho antes. Perdóneme, la vez que la iglesia oró por mí allá, llevaba 13 años sirviendo al Señor ya. Y cuando impusieron las manos, hablé con un pastor que, mi hermano, yo no sabía bien cómo ni para dónde, pero él me dijo esto muy importante. Me dijo, Oscar, no usurpes funciones, espera el tiempo y Dios irá haciendo las cosas. ¿Deseas ministerio? Servir a Dios. Comienza por lo más pequeño, porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho le pone el Señor. ¿Por dónde se empieza? Por lo más pequeño. Lo que para ti es insignificante, para Dios no lo es. Concluyo de esta manera. Desde Levítico hasta Hebreos, la imposición de manos apunta a una misma verdad. Dios es quien llama, consagra y obra. El gesto visible simplemente reconoce esa realidad. En el Antiguo Testamento simbolizaba identificación con el sacrificio, bendición y consagración. En el Nuevo Testamento, Cristo cumple el significado de los sacrificios y de la iglesia. Conserva la práctica como un acto de reconocimiento, oración y envío al servicio. De manera que entonces, pregúntate,
¿Te estás identificando verdaderamente con Cristo? ¿Estás viviendo una vida consagrada al Señor? ¿Estás sirviendo con fidelidad al llamado que Dios te ha dado a tu vida? ¿O qué estás esperando? ¿Que alguien te imponga las manos para que sientas algo? Llegará el momento. Les platiqué el testimonio que pasó conmigo, ¿verdad? Yo no sé si aquí, pero yo tenía poco y me fui a una campaña a la zona chinanteca, y es el caminar. En la mañana empezó la oración. Los chinantecos no tienen Biblia, mi hermano, no saben leer, o no sabían en aquel entonces. Pero a las 5 empezaba la oración. Yo desperté y dije, ay, ¿qué es eso? Pues habla orando en chinanteco. Me levanto, voy hacia allá, llego a la oración, está parado el pastor en la esquina y me dice, ven, hijo, voy a sacarte los demonios que tienes, fíjese. Y así, ¿qué onda, hermano? Ven acá, hijo, voy a orar por ti. Entonces yo llego y me pone las manos en la cabeza. Sentía que ardía, mi hermano. Una experiencia maravillosa. Pero sabes, Dios tiene mucho para tu vida. Mucho. Pero ¿sabes qué? En más de una vez hemos desperdiciado eso. Yo recuerdo, iba a hacer examen una vez por ahí no sé, todavía tenemos tiempo. Sí, 1 minuto, 2. Además es a las 6. Yo recuerdo que estaba siendo atribulado muy fuerte en el caminar con Dios. Yo decía, si yo vine aquí por cambiar, porque me fuera mejor, creo que la cosa va peor. Porque Dios estaba sacando toda la porquería, mi hermano. Entonces estoy en Huipulco, vengo de allá de la calle Moneda, me paro allí en Huipulco, veo hacia Xochimilco y veo hacia Portales, hacia el templo. Era en la tarde de un domingo, no había ido en la mañana. Y dije, no, ya no quiero seguir, ya no. Me paro ahí, estoy ahí en el tren ligero y dije, si me voy para Xochimilco no regreso nunca más a la iglesia. Si me voy a Portales, algo tendrá Dios para mí. Me quedé unos momentos pensando, comienzo a orar y dije, me voy al templo. Me meto al tren ligero y agarro hacia Portales. Llego a Portales, hay una reunión de jóvenes, están orando por los dones del Espíritu Santo. Hay una reunión maravillosa de jóvenes. Me meto a la reunión y ese día Dios, una experiencia maravillosa. Nunca más mi vida volvió a ser igual. Todos esos momentos Dios los tiene para cada persona. Desafortunadamente, tu inconstancia, tu frialdad, tu darle prioridad a otras cosas cuando no lo son. Hay una prioridad y la prioridad siempre es Dios. No sabes todo lo que has dejado pasar, pero cuando eres permanente, Dios sabe en qué momento dejará caer sobre tu vida todo lo que tiene preparado para ti. No pierdas nunca una oportunidad de estar con Dios, porque quizá esa era la oportunidad. Si yo hubiera tomado ese día la decisión de irme hacia Xochimilco, mi hermano, mi vida estaría perdida. Y así le puedo platicar muchas experiencias en las cuales tomé la decisión de poner a Dios en primer lugar y Dios hizo lo que tenía que hacer. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos y gracias por mostrarnos. Y hoy, Señor, nos queremos comprometer, Dios, a tener un liderazgo eficaz que cumpla con lo que tú estás pidiendo, Señor. No se trata de levantar, Señor, gente dentro de tu iglesia, Padre, como si estuviéramos pensando en algo secundario. Se trata de levantar a personas que quieran amarte, que quieran bendecirte, que quieran servir.
Se trata, Señor, solamente de confirmar lo que tú ya has formado, Padre. Perdónanos por las veces que hemos hecho de una forma incorrecta la elección, Señor, de los ministerios. Y ayúdanos a corregir los errores tan grandes que hemos cometido. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a cantar todos juntos, en un mismo sentir, en una misma voz, con un corazón dispuesto, diciendo: y torre fuerte es el nombre del Señor. Y torre fuerte es el nombre del Señor. Vamos una vez más, iglesia, levanta tu voz. Y torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Y torre fuerte es el nombre del Señor. Vamos, iglesia, a Él. Torre fuerte.